Creemos que la masculinidad es un territorio humano por explorar. Cuestionamos los mandatos que silencian nuestra vulnerabilidad. Reivindicamos el derecho a sentir miedo, tristeza, incertidumbre y a expresarlas sin vergüenza. Aprendemos a escuchar nuestro mundo interno. Honramos nuestro pasado y nuestras heridas. No para quedarnos en ellas, sino para entender su influencia y elegir con conciencia nuestro presente y futuro. Este es un espacio de diálogo entre hombres que buscan entenderse, no un sustituto de terapia profesional. Te invitamos a ser parte de esta conversación. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén sintonizando. Bienvenidos a su podcast de confianza, Más vale afuera que adentro. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que obviamente nos mueve, como todos los que hemos estado viendo. Vamos a hablar en esta ocasión del miedo. Valor de reconocer tus miedos y la pregunta existencial como subtítulo, ¿tener miedo te hace más fuerte? Que es una pregunta ampliamente provocadora y que iremos desmenuzando poco a poco. El día de hoy nos acompañan, como siempre, me acompañan mis tres amigos de la infancia. Porque no hay más. De la infancia. Ulises, ¿cómo andas, hermanito? Bien, bien, ¿qué tal? Chido. Amigos, gente, saludos, bienvenidos. Bienvenides, todes. Joven, de la extrema derecha. Buenas. Panistón. Nunca me haga eso, nunca me haga eso. Nunca me hagan eso. Usted decidió ponerse ahí, mi señor Sí, fino. pero para ellos estoy en la extrema izquierda. Es correcto. Lo cual hace patente que todo está de acuerdo al a la cristal con que se perspectiva. mira. Sí, es corrupto. Es corrupto. Sí, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Robert, Hola, bienvenidos. Pues vamos a ver qué nos da más miedo. hoy toca que capitanee el capítulo Don Ulises, al cual se le cede el uso de la voz para que nos dirija en este profundo camino del saber. Bueno, pues vamos empezando. Tengo miedo. Bueno, yo considero que sí, como todos los temas, es importante. A mí en lo personal me llamó la atención porque creo que todo ser humano en el transcurso de su vida experimentamos miedos de distinta índole, de diferentes, hay varios tipos de miedo. Entonces, creo que es importante abundar qué tanto sabemos reconocer el miedo, qué tanto le damos un toque positivo o negativo y pues esperemos que sea de provecho este tema. Me gustaría empezar con alguno de aquí de mis compañeros, alguien que quisiera compartirnos desde su opinión muy personal, qué entiende, qué definición tiene a manera personal, no de diccionario, el tema del miedo. ¿Alguien que quiera ¿Qué dijo compartir? No, yo paso. Amigo. ¿Y yo por qué? Dijo? Sí. No es cierto. Bueno, yo que entiendo por el miedo. El miedo para mí es como... ¿qué será el miedo? De veras. Ya que lo Está complicado analizamos. definir. Es Ya, que ya es cuando lo como quieres definir, una perspectiva que tú tienes preconfigurada, ¿no? De algo, porque entiendo yo que lo que para uno es miedo hacia algo, para otro puede ser nada. Entonces yo creo que es algo que nos configuraron, o nos fuimos configurando en el transcurso de la vida y que lo entendimos como algo que nos hace detenernos, nos hace incluso llegar hasta conmocionarnos, hasta llegar a bloquearnos, ponernos en shock, lo que es la fobia, ¿no? Y entiendo que puede haber muchos tipos de miedos, no sé si entremos tan profundidad a los tipos de miedos, pero yo sí lo veo como
algo que te marcó. No, pues que quería decir, pero iba a redundar mucho. Se me fue la idea. A ver si quién me ayuda, porque sí se Entonces, me fue. básicamente es una emoción. Es una emoción, sí, O sea, pero tiene que ver con lo que tú traes, pues. me gustó mucho lo que dijiste de que te configuró o no te configuraste. Sí. Porque al final de cuentas el miedo es distinto para todos. Podemos tener miedo a las mismas cosas, pero lo sentimos distinto, ¿no? Sí, sí, porque está sujeto a la percepción que tenemos La percepción, del esa mundo. es la palabra que estaba buscando. Sí, según la percepción de cada quien. Y ahorita, ¿cómo dijiste? Está configurado. Sí, O pero dijiste que todos podemos tener diferentes miedos. diferente miedo a una misma cosa. La sensación que O nos experimentarlo despierta más bien, ¿no? lo experimentamos de manera distinta. distinta, ¿no? Ok. Y todos le decimos, es que tengo miedo a tal cosa, pero la sensación mía es distinta a la tuya contra la misma situación o contra la misma cosa, ¿no? Pero son distintas las emociones, las sensaciones. Sí, Sí. Voy a leer un parrafito. No es como tal una definición, pero sí como que aclara más la idea. Pero creo que está dentro de lo que... Sí, acabamos de ilústranos, compartir. por favor, porque ya nos perdimos. Dice, el miedo es una respuesta emocional, psicológica ante algo que percibimos como peligro, amenaza o incertidumbre. El miedo no siempre significa debilidad, muchas veces significa que estamos frente a algo importante para nosotros. El miedo tiene la función de protección. Ok. Entonces, creo que por creencia también le damos ese significado generalmente negativo al miedo. Pero lo cierto es que es un estado de alerta que todos tenemos. Es como el no llores, ¿no? Porque los niños no lloran. Así como que, ¿cómo que le tienes miedo? ¿No? ¿Cómo que le tienes miedo a la oscuridad? Eso es como nos lo configuran a Es final de como no lo cuentas. configuran. Pero si no le tienes de niño, por ejemplo, si no le tienes miedo a la oscuridad y de tanto que te dicen no le tengas miedo, y yo, chingada, ¿Y primero por qué debería? ¿Y por qué debería tener miedo, verdad? Hasta que ya te hacen tenerle miedo porque te están jode y jode que no le tengas miedo a la oscuridad. Pues si yo ni miedo le tenía y de tanto decirme ya le tengo miedo, no sé a qué, pero le tengo miedo. Sí. ¿Sí, no? Sí, yo creo que también importante decir, creo que va de la mano, constantemente estamos expuestos a pensar que casi es un antónimo del valor. Y creo que es, tal vez uno de los objetivos podría ser el hecho de desmitificar esto, ¿no? El miedo no es contrario al valor. El miedo en muchas ocasiones te permite afrontar con valor las circunstancias. Y creo que sí, a lo largo de nuestra vida y más, regresamos al tema de la perspectiva masculina, muchas ocasiones va todavía con una carga mucho más pesada, ¿no? De decir, sí, es que el que tiene miedo, pues no está mostrando su valentía. Pues no, yo creo que si nosotros logramos generar este cambio de chip o este cambio de perspectiva, lo que nosotros podemos entender es que en muchas ocasiones tener miedo te permite que bajo esta lógica de preservación biológica, emocional, como queramos llamarle, pero te permite afrontar muchos eventos nocivos o muchos eventos que te pueden estar consumiendo, ¿no? Completamente la vida. No sé. ¿Y hasta qué punto, Saúl, vuelvo a repetir, por costumbre, por creencia, esa presión de la que hablas nos hace o nos orilla a hasta evadir ese miedo? Decir, no tengo miedo, pero prefieres voltearte a otro lado y, y evadir esa parte, justamente por lo que también compartes tú de, pues es que, ¿por qué le tienes miedo a esto? Como que socialmente y principalmente como a nosotros los hombres hay cuestiones o situaciones que son más o mal vistas o objeto de burla. Entonces, esta parte también nos ha llevado, creo yo, a evadir y evadir y evadir
ciertas situaciones, ciertas circunstancias, siendo que si lo afrontamos de manera consciente, valiente, pues al final de cuentas, estas cosas a las que no queremos voltear por evadir ese miedo, pues finalmente pueden ser oportunidades para mejorar, para dar un brinco, una mejora. No sé Sí, no, y hay muchas maneras de proyectar, pues, como bien dicen los miedos. Entonces, ahorita estamos, o sea, vamos a empezar a centrarnos en los miedos estos que son, hace rato dijiste, peligro, amenaza, incertidumbre. Los miedos que se relacionan más con las cosas que creemos que son un peligro, una amenaza, una incertidumbre, ¿no? Porque si ahorita llegan y te ponen una pistola en la cara, pues dices, pues sí tengo miedo. Y es algo que no puedo evitar porque está la situación y tan. Digo, puedo afrontar, puedo, ¿no? Pero eso es algo que supongo que vamos a dejar fuera de esta discusión, de la discusión de hoy, ¿cierto? Así Pero vamos a platicar sobre todo los miedos que traemos con nosotros y que se activan o que los activamos cuando pasa ciertas situaciones. ¿Estamos en el mismo canal? Sí, yo Cuando creo que pasan- a ese yo le denominaría, ahorita lo decíamos, el miedo biológico. Yo creo que ese quedó un poquito de lado. Creo que nos vamos completamente por miedos existenciales y miedos emocionales, por así decirlo. También, Bueno, todos. porque básicamente. luego suele pasar que aunque no esté sucediendo en ese momento, nos acordamos o nos lo imaginamos y volvemos a sentirlo. Se dice que el cerebro no distingue entre si está pasando o te lo imaginas. Finalmente, para el cerebro es el mismo miedo. Sí, te activa las alertas independientemente del origen. Ahorita yo mencionaba, perdón, no, miedos existenciales no, perdón, miedos emocionales no, miedos neuróticos, que esos miedos neuróticos son los que puedes estar extrapolando, exceso de futuro, me gusta decirle a mí, cuando empezamos a tener un exceso de futuro y un exceso de cosas que no han pasado, pero que piensas que van a pasar y te pueden llevar a este tipo de espacios pues de parálisis constantes. Y los otros que mencionábamos hace ratito en la plática previa, los existenciales, que a lo mejor tienen que ver con el hecho de que no podemos cumplir ciertos objetivos o no estamos logrando ciertas metas que nos hemos planteado durante muchísimo tiempo, o en lugar de vernos más cerquita de ellas, con el paso del tiempo nos estamos alejando, que entiendo que son dos distintos, no sé, Robert, si lo compartes, pues, pero el hecho de que estemos hablando miedo a futuro, en cuanto a extrapolar, Sí. por así decirlo, pero extrapolando, pues, o sea, yo creo que qué pasa si de repente, no sé, llega en este momento no, mejor ese comentario no, si de repente cae un meteorito, bueno, estás partiendo incluso desde la poca lógica, ¿no? Desde un evento que es muy difícil que se pueda presentar. Este miedo neurótico hace que maximices las probabilidades de algo que a lo mejor tiene un 0.001% de que suceda, y los otros a lo mejor tienen que ver con hechos que sí son un poco más probables, ¿no? Que puedan estar sucediendo. Digo, lo pongo como punto de partida también como para No, y determinar. que se ha usado ese tipo de cuestiones después para lo de más adelante para manipulación, ¿no? También. Claro, sí. Que tiene que ver con algo que creo que nos va a comentar Ulises más adelante. Va. Bueno, pues ahorita les voy a hacer la pregunta número 1. Igual, pues el que guste, el que se apunte. Avientas el alien tú y me vas a decir que a mí. Pero Roberto va a contestar. Ah, el que esté dispuesto. Ahí va. ¿Cuál crees que sean los miedos más comunes hoy en día? Pues de manera muy general. ¿Y cuál es tu mayor miedo? ¿Cuál crees que sea tu mayor miedo? Tangible, intangible o X, da lo mismo. Yo en este momento, estrenándome relativamente dentro de la paternidad, pues obviamente la distancia con mi hijo. El hecho de mantener distancia con mi hijo, pero distancia emocional. Creo que poco a poco he sabido lidiar con la distancia física de mi niño, pero sí el distanciamiento emocional, que me olvide, que no me esté recordando, que de repente cada que lo pueda estar viendo tenga que estarme ganando sus afectos, ¿sabes? Y a veces los miedos son irracionales, y entiendo que este miedo es un tanto, bueno, tiene sus partes racionales, sus cachitos también irracionales. Entonces, ese para mí. Sí, definitivamente comparto el apego emocional a la familia.
Yo creo que la pérdida y contestando un poquito a cuáles son los miedos principales, sin tener un conocimiento estadístico de momento del... Pero que sería bueno que sacaras Sería datos. bueno que sacara los datos del INEGI, pero ahorita ya no los vamos a hacer. Yo pienso que la muerte es de las cosas que, si bien nos dicen que los mexicanos nos burlamos de la muerte y todo con la muerte, pero yo creo que atrás se esconde un poquito esta parte de la pérdida, ¿no? De un ser querido, porque uno entiende que pues nos vamos a morir y pues tú dices, pues ya me ha de tocar, ¿no? Pero yo creo que la pérdida de un ser querido duele más o se le teme más, ¿no? A esta pérdida. No sé, ¿qué opinen? Fíjate que yo nunca me he identificado mucho con el miedo a la muerte. ¿No? ¿De un ser querido? Sí, ahí sí. por eso Es sí, lo que, pero- a lo que se refiere, no a la tuya, sino a la de alguien cercano. Pues si ya me morí, van y voy a saber qué pasó. Pero, Efectivamente. híjole, quién sabe, creo que tampoco es como tanta obsesión. O sea, me comparo con muchas personas que sí dicen, ¿sabes qué? Hago mi vida en torno al miedo que me da perder a mi papá. ¿Has tenido O a mi alguna pérdida importante de un ser querido? Sí. Amigos, por ejemplo. Ujú. Creo que familiares no tanto. O sea, creo que familiares, pues te puedo decir que de alguna manera han sido procesos biológicos que ya te vas preparando. Pues tu abuelita de 90 y tantos años, tu abuelito de 100 y tantos años, o sea, de alguna manera. Pero con amigos sí me ha tocado vivirlos en plenitud, por así decirlo, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera pues sí, entendiendo un poco que en cualquier momento esa se puede ir, ¿no? Obviamente han dolido, han muchas cosas, pero he visto en otras personas sí casi una situación de estancamiento y sabe, por ese lado otros eran mis problemas, pero el tema del temor tan invadible en mi cuerpo, el tema de la muerte, tal vez no lo siento tanto. A lo mejor será, oye, experimentándolo quizá a lo más mejor cercano. sea atrás del miedo a la muerte de alguien, sería a la pérdida del apego emocional, de esta necesidad hacia una persona, porque digo, todos los días se mueren personas, ¿no? Y no de todos tenemos, o sea, no de todos nos duele igual, o no de todos nos daría miedo que se muriera X o Y persona, ¿no? O sea, porque no con todos tenemos el mismo apego emocional. ¿No será más bien la pérdida de ese apego, esa necesidad de tener a esa persona? Pues sí, yo creo que en el fondo sí es eso. Porque finalmente, pues la muerte sabemos que es inevitable. Sí, no, racionalizándolo sí, pero yo creo que es eso. Tal vez afectos no demostrados, tal vez el hecho de que nos ha faltado demostrar más, tal vez el hecho de que sí estamos sumamente apegados o que pensamos que nuestro valor se encuentra depositado también en el otro, ¿no? En lo que tú representas para el otro y eso de alguna manera te define. No sé, no sé como por dónde pueda ir. Hace rato Sí. que dijiste trascender. No trascender. No trascender. Como miedo. Si, por ejemplo, no, o sea, no. Si se va alguien muy cercano a ti, y ese alguien se lleva algo muy grande de ti, ¿no será ese miedo de que, chale, yo con él tenía todas mis esperanzas de que él me recordara, de que él... Y se va él y ya no trasciendo? O sea, entiendo, pero siento que no me pasa tanto en ese sentido. Yo creo que sí, este tema del apego emocional, material, físico, sí está muy relacionado al miedo. Finalmente, yo pienso que ese miedo, cualquiera que sea, yo lo relaciono mucho a pérdida. O sea, ese miedo le veo una relación muy cañona al perder algo. O sea, no me pregunten perder qué. Fíjate que alguna vez escuché que cuando tenemos prisa es porque tenemos miedo de perder algo. O sea, prisa en lo que sea. Quieres llegar rápido a un lugar porque tienes miedo de perder una oportunidad de X cosa, ¿no? O sea, se me hace que esa partecita, esto de esta pérdida, la vemos y no nos enteramos que es miedo porque lo disfrazamos de otras cosas. O sea, Exactamente. la prisa diaria que tenemos para hacerlo, eso, hay algunas personas que dicen que ese es el miedo
de una pérdida común o de una pérdida que tú crees que puedes evitar. Y por eso siempre andamos a las carreras o siempre queremos resolver rápido algo o tal y cual. Entonces, yo creo que, me hace sentido que los miedos sí vienen muy de la mano con pérdidas. O sea, normalmente tenemos miedo a perder algo. ¿Sí? Y tengo miedo de... Por ejemplo, pregunta, en el caso de esto que yo mencionaba de el miedo existencial, que yo decía, bueno, tenemos miedo de repente a no lograr objetivos. Ujú. En ese caso, ¿cuál sería la pérdida? ¿Tu sueño? Tu ¿Tu objetivo, deseo? ¿Tu o sea, anhelo? sin la satisfacción o la necesidad que tú tienes de lograr algo. O sea, esa pérdida que tienes de algo que ni siquiera tienes ahorita. O sea, vas a perder porque no alcanzaste a llegar. Sí, no, o sea, pierdes la posibilidad de obtener algo que en Ajá. realidad no tienes. Ajá, ándale. Me parece que va por ahí en Sí. esa pérdida. Creo que la Eso, siguiente pregunta va a ir ligada a esto. ¿Ya más o menos tienen su respuesta clara? Pues a ver, ¿La dila, uno? a ver si ya la tengo. Bueno, mira, la pregunta 2 es, ¿has pensado cuál es la raíz, origen de tus miedos? Es que eso iba, voy a ir un pasito atrás, ahorita no repites la pregunta. Ok. Pero se me hace que ahorita mis miedos están bloqueados. Porque desde hace rato que empezaron a preguntar, ¿cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? Pues que ahorita no tengo miedo. O sea, no hay algo a lo que diga, le tengo miedo a tal cosa. No tengo miedo de perder. ¿Por qué? No sé por qué. No creo que la respuesta sea, pues porque ya lo resolví todo. No creo. Siento que la respuesta va más es que estoy bloqueando un montón de cosas y por lo tanto, cuando llegue la situación voy a darme cuenta que tengo miedo, pero ahorita no lo veo porque está bloqueado. Entonces digo, ahí ya me empecé a preocupar. Porque, bueno, ¿y por qué no tengo miedo de algo? Sí, insisto, estoy seguro que la razón no es porque soy muy, muy valiente o porque ya lo resolví todo. Yo creo que la razón es porque No lo me quiero estoy saber. evadiendo. No se me estoy presenta evadiendo. o no se ha presentado nada. Más bien, no lo tengo claro porque le estoy sacando vuelta a todo lo que posiblemente me dé miedo. Esa es la cosa. Y cuando se presente ya no vas a saber qué hacer. Porque el miedo sirve un poquitín para prepararte. Sí, lo hemos platicado. O sea, te imaginas una situación y dices, pero luego de tener miedo dices, bueno, ¿y qué voy a hacer cuando pase eso? Y empiezas a prepararte, ¿cierto? Sí, te ponen en un estado de alerta prematura también, Ajá. ¿no? Que Ya también te consume pones- energía, Sí, consume sí. muchísimas cosas. Pero yo siento que en lo personal no tengo miedo porque bloqueo todas las cosas que me van a dar miedo, que me puedan dar miedo. Y eso ya me está dando miedo. O sea, ¿por qué diantres lo bloqueo? Yo creo que la clave está en lo que decía al principio Ulises, de que tenemos algo enfrente que nos da miedo y que le damos la vuelta. Ujú. Entonces, sistemáticamente estamos dándole vuelta a los miedos, tanto que no los queremos reconocer Ándale. y que ni siquiera les ponemos nombre. Ándale, se me hace que estoy Entonces, en ese punto. por eso precisamente ahorita que queremos buscar esos miedos, pues no los hallamos porque ni siquiera los tenemos etiquetados, ¿no? Ujú. Y yo creo que es más común de lo que creemos estar enfrentándonos a los miedos todo el tiempo. Y es en las decisiones que tomamos todos los días, a cada rato. Si me voy a ir por acá, o me voy a ir por acá. A veces nuestras decisiones están basadas en los miedos. De que, no, por allá, Buen punto. una vez me pasó esto. Entonces mejor no me voy por allá. A mí me pasa seguido que cuando una vez venía yo de visitar a mi mamá y iba a mi casa, y en la carretera choqué. Entonces, a la siguiente vez que iba a pasar por ahí, yo tomaba la decisión de irme para el otro lado porque me acordaba de lo que me había pasado. ¿Sí? Hasta que una vez dije, no, ya tengo que vencer ese miedo. Y con todo el pinche miedo, me asomé 2 veces, 3 veces, volteé, hasta que dije, "Chingue su madre". Y logré pasar, dije, no, pero es que lo tengo que vencer. Y a partir de ahí ya fue más fácil pasar por Fue ahí. más fácil, pero de todos modos me sigue invadiendo ese miedo. Bueno, lo que voy es que todo el tiempo, o sea, que si voy a tomar una decisión del trabajo, es por miedo a perder, a lo mejor una reputación. El miedo a que a lo mejor
va a cambiar completamente todo. Entonces, basado en esos miedos que no queremos reconocer, es que no vivimos controlados por el miedo, ¿no? Creo yo. Sí, Me gusta. porque también hay un aspecto que no contemplamos, va muy ligado a lo que dice Juan Luis. También muchas veces no nos queremos mover de nuestra zona de confort. Entonces, a veces la zona de confort no es necesariamente algo que está súper cómodo. La zona de confort es una situación que te tiene incómodo, pero te haces güey y sigues. Es más cómodo estar incómodo. Pues, sí. Entonces, también esa parte de no querer soltar esa área de confort, esa zona de confort, pues nos lleva a veces a decir, pues no, ahorita como que no toda madre, me no, recuerda valiente. Me recuerda a la frase de esa de más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? O sea, a veces nos preferimos estar con lo malo que ya conocemos, que a lo mejor conocer algo que pudiera ser bueno y vivimos ahí con ese temor, ¿no? Sí, y ahorita se me viene a la mente un ejemplo que creo que es común en todos. El tema de la salud, cabrón. Simplemente. Ya vas a empezar. No. Muy común en todos, pero más común en él. No, chingalo. No. Que Por ya ejemplo, entienda este hombre. muchas veces sabemos que una vida saludable pues depende a lo mejor depende de una buena alimentación, actividad física, y fingimos estar sanos, sentirnos al 100 porque no queremos como alinearnos a lo que implica pues procurar la salud, pues, ¿verdad? Sí, pagar el precio de eso, pues es, si estoy vivo y no tengo broncas ahorita, ¿por qué me tengo que esforzar? Esa es mi zona de confort. ¿Por qué me voy a esforzar? Pues porque si no te puedes enfermar, pero ahorita no. Ahorita no me voy a enfermar. Entonces, pues esa es la zona de confort. Estoy tan a gusto sin esforzarme que prefiero seguir ahí. Aunque yo sé que el esfuerzo pagaría, ¿cierto? Decíamos la semana pasada que nos anestesiábamos, ¿no? O sea, es que tal vez es como vivir un poquito un estado catatónico, donde de repente tomas la decisión de decir, bueno, se me hizo muy perro lo que dijiste, ¿no? Estos micromiedos que te van forjando de una manera que ni siquiera a lo mejor tiene que ver con quien quieres ser. Y está muy cabrón. O sea, ser presa muy duro de estos, de repente, instintos de preservación, yo lo decía hace rato, y los justificamos porque decimos, no, ¿y si me muero? ¿Y si de repente me vuelve a pasar lo mismo? ¿Y si muchas cosas que obviamente, y te van condicionando? Y tal vez el tema de experienciarlo más profundamente es qué tanto nos hemos visto afectados, qué tanta esencia hemos perdido en el camino con la intención de conservar esta falsa seguridad. Y dices, ay, güey, está duro. Porque sí, pues, cuántos anhelos, cuántos sueños, cuántos deseos. De repente el cabrón que dice, ¿sabes qué, güey? Desde hace no sé cuánto tiempo quiero renunciar a mi chamba. Pero puta, güey, pues ese es el sostén de la casa. ¿Y cómo le voy a hacer? Sí, güey. Y el tema de así aplicado para todo. Y dices, güey, pues sí, pedacitos que hemos dejado de naturaleza propia y a lo mejor ya somos vatos bien distintos. Y eso también nos puede llevar a otro tipo de situaciones bien lamentables. ¿De qué tanto te entiendes a ti mismo? Pues sí, pues en este ánimo de todos tenemos un ideal del ser. Todos tenemos un deseo de nosotros mismos y que tanto se ha alejado, y eso sigue siendo motivo de más conflicto, motivo de más problemas, porque ya estamos bien distantes de lo que originalmente pensábamos de nosotros y queríamos para nosotros. No sé, me gustó mucho lo que dijiste hace rato. A mí también. Me dejó de gustar por tu reverenda por tu absoluto. Sí, ¿no? Sí. El miedo muchas veces también está ligado a querer controlar todo. Claro, entonces, es una manifestación. Quiero tener todo bajo control, incluido lo que no está en mi poder, para evitar ese miedo, para disfrazarlo. Eso siento que es como una parte en donde ponemos el miedo como un enemigo
más que un aliado. Cuando vemos al miedo como una oportunidad de crecimiento y lo enfrentamos o le buscamos el origen, el porqué, o no permitimos que defina nuestra personalidad, nuestras decisiones, ahí es cuando del miedo hacemos un aliado y nos va a permitir seguir creciendo o librando estos obstáculos de vida que creo que el miedo tiene que existir siempre, pero sí depende de cada quien, de cada persona, si lo hacemos un enemigo que nos va a frenar, que nos va a manipular o nos va a conducir por otros caminos, o hacemos de él un aliado, un área de oportunidad para crecer en algo que tenemos que crecer. Finalmente, yo creo que la vida siempre nos va a poner en situaciones que son a favor de más que en contra de uno mismo. Yo creo que la vida siempre nos va a querer tanto a todos, a cada persona, que siempre cada circunstancia, por muy desastrosa, muy negativa, muy fea que se pudiera presentar, es para bien. Levanta tu micrófono. Se oye muy chido, pero ¿cómo se ve? Es decir, a ver, ¿cómo se ve cuando ese miedo me ayuda a crecer? ¿Hay ejemplos? No sé, no los alcanzo a ver claramente. Qué buena pregunta. Porque bueno, se supone que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí. Agarrar el miedo y decir, ok, ¿para dónde este miedo, a dónde me está guiando? ¿A dónde, qué puedo sacar de bueno este miedo? Pero ¿cómo se hace? No es retórica la pregunta, neta, no entiendo cómo se hace. A ver, Pues es que, bueno. Dale. Creo que él va a estar No más sé. pro. Simplemente creo que es algo sencillo. Simplemente si yo me considero una persona... es un ejemplo muy sencillo. Ujú. Introvertida, que me da miedo hablar en público y ese miedo, si lo tomo como un enemigo, estoy evadiendo hablar en público, ponerme en esas situaciones, pues me está frenando, me está desviando, me está haciendo ir por otros caminos. Pero si sin embargo trabajo esta parte de autoestima, de seguridad en mí y enfrento este miedo de hablar en público y lo logro, pues claro que todo en la vida yo creo que es prueba y error. A lo mejor al principio me va a costar mucho trabajo, voy a tener errores, voy a tener fallas en mi habla, no sé, pero el momento en que yo me sienta contento, conforme y que lo haga, creo que ahí es donde está ese beneficio. No sé si conteste la pregunta. La moral, bueno, la conclusión que yo me quedo después de esto es, entonces el miedo es una oportunidad para arriesgarme, para ir más allá de lo que tengo ahorita. Puedo tomarlo o no tomarlo, pero siempre, cada vez que yo tengo miedo de tal o cual cosa en el contexto en el que lo estamos viendo, entonces yo puedo resolver ese miedo, más bien resolver ese miedo implica que yo tengo que tomar una acción distinta a la que yo he estado tomando. A eso, ¿entendí bien pues? Por ahí va la cosa. Sí, yo sí. Sí, yo sí creo entonces, eso. pues es como todo, si quieres resultados diferentes, pues... Pero no necesariamente yo lo diría en términos de actuar, pues, o de accionar. Entonces, ¿en qué otros? Incluso hay ocasiones en que ser valiente es quedarte callado, hay ocasiones en que ser valiente es tomar distancia, hay ocasiones en que ser valiente es hacer algo, me queda claro, pues. No hacer algo es hacer algo, pues, me queda claro. O sea, algo distinto a lo que yo había hecho. Eso sí, sí, No eso es lo sí. que tú decías, ¿no? O Pues sea, que es simple, por ejemplo, vamos a hablar del rechazo, porque pues sabemos que la mayoría tenemos como ese tema de miedo al rechazo. ¿Cómo vencerías ese miedo al rechazo? Yo, para retomar un poquito, porque la pregunta inicial fue el origen del miedo, Ujú. ¿verdad? Entonces, ahorita que dijiste del rechazo, justamente para tratar de embonar, el miedo a ser rechazado
Ahorita que yo creo que todos vamos a estar más o menos en el mismo canal, cuando de chavitos queremos lanzarnos con la chavita que nos gusta, ¿no? Ey. Luego yo les decía hace rato, a lo mejor el primer movimiento es llegar y molestar, porque yo iba con la intención de decirle, oye, ¿me gustas? ¿Quieres ser mi novia? Y no me salía, entonces yo molestaba, le aventaba la libreta, o Aguas, no sé. aguas, no te enamores de eso, no te va a llevar a ningún lado. Entonces, ¿de dónde viene ese miedo? Yo lo relaciono directamente con la inseguridad, ¿sí? Y lo relaciono yo porque como nunca tuve esa figura paterna que me dio la seguridad o que me dijera, oye, es que mira, a las chicas les tienes que hablar así, no pasa nada si te dicen que no y esto. Nunca tuve esa seguridad, entonces yo nunca lo vi, nunca vi a mi papá abrazar a mi mamá, llegar y besarla. Entonces, esa relación, pues te la tienes que construir tú sobre la nada. Entonces, tú llegas y pues ya a veces ya no era miedo, ya era pavor, y no me daba, o sea, no podía yo acercarme a las chavas a decirles que me gustaban o pedirles que fueran mi novia porque no tenía yo esa seguridad. Entonces, ¿de dónde viene el miedo? Pues ese miedo viene de tu historia, ¿no? De lo que estás cargando. Posiblemente por algo tenemos ese miedo. Pues hay que escarbarle a ver de dónde viene, ¿no? Y no, yo diría, como mi compadre Pedrito. Yo creo Desarrolla. que el tema, a ver, en muchas ocasiones nosotros, creo que todo se da, pues, obviamente al interior y se ve maximizado, se ve amplificado por el tema del contexto social en el que estamos. O sea, porque escucho lo que mencionas y te puedo decir, bueno, pues en mi caso sí, papá presente, todo esto, y sufría la mismita inseguridad. Y habrá muchas ocasiones en que otros te digan, no, pues yo te aseguro que hasta los mejores consejos me daban mis jefes y sufría la misma inseguridad. Sí, porque tu origen de tu miedo vuelvo a lo mismo, como iniciamos, está sujeto a la interpretación tuya. Percepciones, del siguen mundo. siendo percepciones y más percepciones. Pero finalmente tiene un origen, para ti va a tener un origen que no va a ser el mismo a lo mejor yo de me él lo o de compro él. así, ¿no? Pero a lo mejor no es realmente el origen. Sí. Sí, porque yo creo que voltear a ver, que es el ejercicio al que constantemente estamos convocando, es voltear a ver hacia adentro, en lugar de, vaya, sí influye, estoy completamente seguro de que sí influye. Influye el contexto, influye la parte social, influye la parte... ¡Ay, soy yo! Iba a voltear bien enojado con el Ulises. Ay, disculpen, Hombre. amigos, es una alarma. En resumen, sí, las dos cosas influyen, pero me parece que si hay una causa primera, obviamente tiene que ver con voltear los ojos hacia adentro y decir, verde, pues ¿qué pasó en aquel momento? O sea, creo que es un buen desafío, pues, y para todos. Porque creo que este contraste está bien chido. O sea, el hecho de, precisamente para no creernos tanto las historias que a lo mejor nos hemos creído durante tanto tiempo y que ahora en este ejemplo que nos regalas, pues me parece un buen momento para que yo también me voltee a ver a mí y diga, ay, güey, esas veces que yo llegaba con... Iba a decir el nombre, pero mejor me digo Con la el nombre. Rosita. ella. Con la Rosita. No, sí, Paulina. No. Entonces, esas veces que yo llegaba todo nerviosillo y a lo mejor a molestar y todo eso, y que intenté el contacto de, oye, papá, hermano, pues yo soy el más chico de los hombres, ¿no? No recibía necesariamente ese coacheo, o a lo mejor sí lo recibí con comentarios bien pendejos. Y bueno, pues a mí me tocaba resolver. Con estas interpretaciones que a mí me correspondía realizar con todo el cúmulo de sensaciones que estaba recibiendo, y pues me tocó hacer mis propias conclusiones. Pero es buen momento para reformular esas conclusiones. Hay una cosa interesante con ese ejemplo. Todos sentimos el mismo tipo de miedo cuando nos acercamos por primera vez a una chava o una chava distinta la primera vez. El tema de hoy es tener miedo te hace más fuerte. En general todos lo resolvimos y salimos pues más fuertes de la experiencia. Sí, pero la siguiente es lo mismo, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, la siguiente es lo mismo porque es una chava nueva y
Y a lo mejor ya tienes menos miedo porque dices, bueno, ya lo resolví de una vez, ya tengo de las 80 cosas que me imaginé, ya nada más tengo 79 que puedo jalar. Pero la cosa, ahí lo que se me hace interesante es que... Ahí lo que se me hace interesante es que, aunque nos hayan bateado la primera vez o la segunda, seguimos enfrentando el miedo con la siguiente. ¿Sí? Y eso, pues a final de cuentas, creo que eso es algo normal, nos hace más fuertes. ¿Sí? Tuvimos miedo la primera vez, lo enfrentamos, jaló, no jaló, pero va a haber una siguiente y vamos a tener el mismo miedo. ¿Y qué nos hace, qué diantres nos hace querer seguir resolviéndolo? Porque pues es un miedo que es como si me dijeran, voy a pasar por el crucero otra vez, por el mismo crucero donde choqué. Y dices, ok, te animaste y todo. Pero en cuestiones así de pareja, no nos cuesta tanto vencer el miedo. Como que, no sé, la recompensa es más grande que el miedo o el condicionamiento social, a lo mejor. Pues es que... ¿Qué nos lleva a vencer ese miedo que es lo otra mismo, vez? Es lo mismo, yo creo que es una práctica, es lo mismo, por ejemplo, yo te aseguro que una persona que se dedica a los negocios de invertir lana en N negocio, por mucho que tenga la certeza y bla, 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 pues negocio con negocio, pues va a tener ahí como que esa parte. Pero ese tipo de personas, o el de la novia y la novia, lo sigue haciendo. No lo ha frenado, que en el primer negocio que perdió, no, ya no. O a la primera chava que le dijo no, ya no. Pues, digo, Perdón, dale, hermano. No, pues creo que esa parte del miedo es donde está la oportunidad a la que yo me refiero. Y esa es lo que voy, pues, o sea, no nos sirve de nada paralizarnos frente al miedo. Lo que nos sirve es seguir tratando de vencerlo. Y yo creo que la certeza máxima que tenemos es que se va a volver a presentar probablemente el mismo miedo o uno muy parecido en otra situación. Pero podemos seguir y seguir y seguir. O sea, a lo mejor esa sensación de cuando tuve miedo y lo vencí me puede servir para hacer conciencia y enfrentar mis otros miedos. Exacto, es que a eso iba al tema de la novia, pues, que es el que es más común. A lo mejor venciste una inseguridad o un miedo. Ahora nadie nos dice. Pero a la otra es otro miedo. Es otro miedo distinto. Lo que nadie nos dice de chavitos, ¿no? Te puede rechazar una muchacha, pero no quiere decir que todas las muchachas te estén mandando al carajo, te rechacen, ¿no? Entonces, uno se compra de que si te rechazan, ya te rechazaron todas y ya... Sí, como que ya no vas a estar otra vez en alguna posible situación. Siempre hay un roto para un descosido. Es correcto. No y se den siempre por hay una vencidos, solución don para Pepe. cada miedo. O sea, Así al final es. de cuentas, independientemente de la situación, siempre hay una solución para cada miedo. Y tú puedes decidir usar la situación que traes la solución que traes en la cabeza o no. Pero eso no te va a eximir del siguiente miedo. Que si es... O sea, vaya, yo no me animaría a categorizar si es bueno o malo. A ver, creo que hemos detectado desde el punto de vista negativo 3 miedos o 3 proyecciones. De 3 maneras se puede proyectar en las personas. Decía hace rato Ulises, control. La otra opción es hacerlo con parálisis. Y la otra opción es hacerlo, que creo que lo hemos hablado poco, hemos profundizado un poco más allá, es con agresión. El miedo también nos invoca a ser agresivos, ¿no? Creo que esas 3 desde el punto de vista negativo, como yo lo veía ahorita. Pero escuchando a Robert, no sé, yo creo que pueden ser también respuestas neutras. O sea, la parálisis puede ser una parálisis que también te genere cierta estabilidad en algún momento. Ser agresivo en algún momento, enfrentando una situación extrema, obviamente, creo que también te puede abonar una alternativa hasta de conservarte, ¿no? Y tener el control, híjole, pues háblenme de control, te puede también preservar. Creo que podría ser un poco como nada más, sin meterlo bajo la lógica de lo bueno y lo malo, sin hacer necesariamente un juicio de valor, me parece que sí es una posibilidad nada más como de agarrar vuelito, ¿sabes? De decir, ok, está bien, no lo estoy afrontando, pero estoy agarrando aire, pero estoy llenando pulmón, pero estoy haciendo como, ahora sí para dar el segundo paso, que es el que probablemente tú mencionas. Lo veo así.
Parálisis me parece que también puede ser algo, agresión puede ser algo, si estás en la situación que lo apremie, pues, exclusivamente, ¿no? No sé, me imagino que de repente... Ahorita que dijiste esto usted de... que fue Boy Scout. No, yo no fui, yo fui muy Boy Scout. Usted fue Boy Scout, ¿no? Gracias a Dios, no. Alguien que haya sido Boy Scout me entenderá. Don Es Asaf. que todo en la vida no hay bueno ni malo. Sí, justo. O La- sea, la pintarlo la neutro, verdad, pues, ¿no? Eso. la verdad es que lo que va a prevalecer siempre va a ser la intención. O sea, como dices ahorita pues a lo mejor en alguna circunstancia la agresividad puede jugar hasta a mi favor, pero ¿desde qué intención? Cierro nada más con el ejemplo porque si no se va a entender como que algo... Un oso que te quiera comer. A eso iba, güey. Bueno, Eso iba. pero De hecho, dijimos sí que hay- íbamos sí hay un a video. sacar del contexto esto de los temores de ese tipo, o sea, pues, Pero entra de alguna manera, pues, una respuesta sí, agresiva en pero diferentes momentos, eso ¿no? es algo muy específico y es algo que sacamos del contexto desde hace rato, ¿no? O sea, agresividad puede ser incluso hacer algo que yo no haría normalmente, que me comporto agresivamente hasta conmigo, decir, ok, Salirte de ya tu me estado de dijeron confort, puede ser. la misma chava ya me bateó 3 veces, pues ahora voy a hacer algo distinto y algo muy agresivo Exacto. para mí. Me animo a llevarle Exactamente. gallo. Ajá, Me animo a ándale, comprarle pum, flores. voy me a hacer animo algo que podría ser parecido, Arrojado. agresivo en esta arrojado en esta Arrojado, relación. exacto. Pero pum. Ah, eso es. Entonces, esa yo entendí esa Sí, sí, agresividad sí, así, sí, o sí, sea, sí. decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo más de lo que estamos haciendo Drástico. para poder, Drástico, más para drástico. poder pasar la situación. Menos estado de confort. Ajá. Me salgo de un estado de confort y muestra de alguna manera ese arrojo que tú mencionas. pues. Entonces, el miedo es muy bueno, sobre todo cuando estoy en la zona de confort. Si no, normalmente no quiero salir de la zona de confort porque tengo miedo. Pero si ya tengo miedo, pues ya es hora de salir, ¿no? Sí, como decir, voy a llevarme mis cuates al camión a llevarle serenata a mi novia. Por ejemplo. A mi chava, que quiero con ella. Por decir algo. Lo hicieron el fin. Acá, mi compadre. Para A ir ver, cerrando, ¿hay una anécdota Sí, que contar? no, Esa acá, anécdota pasó hace muchos. ¿Quieres contarla? Muchos aires. ¿O no? ¿Ya la contó? No, yo no la entendí. Si yo no la entendí, menos la entendió la gente. Mira, Básicamente. la cuentan Acá, así acá, no, resumidamente acá el- y le pedimos a la producción que nos ponga la metáfora en pantalla para Mientras. leerla para ir cerrando. ¿Cómo ven? Va, No, va. pues es que yo siempre fui muy enamoradizo y una vez sí era imposible llevarle serenata a mi novia porque su papá se paraba mucho de pestañas ahí con esa relación. Y agarré a mis cuates, los subí al camión de la escuela y en cuanto se subió empezamos la serenata. ¡Ay! Eso El fue amor, a el final de amor. cuentas vencer un miedo con algo Fuera de- distinto, con algo fuera de lo que yo agresivamente. hacía. Y fue agresivamente Hasta para las esa patas me relación. temblaron. Sí. Entonces sí, pues ese tipo de Sí, cosas así son las fue. que No, hacen sí, moverte. ¿O hay alguna historia que se esté No, contando no, este no, hombre? nada. Así fue. Bueno, pues ahí está, señor. Se le Muy bien. reconoce el Anécdota arrojo. contada. El arrojo. Sí. Y los cuates, porque sin cuates está medio complicado arrojarse. Sí, siempre son un impulsote. Pues como en cada capítulo, pues tenemos siempre nuestra metáfora. No sé, alguien que la quiera leer. Oye, eso no es efecto especial. Sí, No, es- no, Es el grillito, gritos, algo, güey. Ahí va. El miedo, ¿cómo lo leo? Acá, vos, Paco Stanley. Como tú quieras. El miedo es como el viento para el árbol. Aunque parece amenazante e intenta derribarlo, su fuerza invisible obliga al árbol a extender sus raíces más profundo en la tierra. Las tormentas no buscan destruirte, sino aclararte. Anclarte, perdón. El miedo te hace más fuerte al obligarte a desarrollar una resiliencia inquebrantable. Ay, hijo de su madre. Ni entendí. Resiliencia inquebrantable. ¿Qué dijo? Válgame el cielo. Pues está poética, pues, ¿no? O sea, partimos de la lógica de que está poética. Pero sí, o sea, a final de cuentas, se necesita mucho viento para que tumben a un árbol, ¿no? Entonces, y normalmente, los buenos árboles, los árboles más, ¿cómo se llama? Fuertes, Más frondosos. fuertes, se crecen ante esas cosas, ¿sí? A lo mejor salen ahí despeinados, deshojados, pero permanecen firmes a final de cuentas. Y eso les sirve, pues, para ser mejores, para ser más fuertes, a final de cuentas.
Pues sí, ¿no? O sea, terminaríamos diciendo lo que no te mata te hace más fuerte. De hecho, sí es una frase así como muy, muy mencionada en relación al tema de los miedos. Yo creo que ahí el doble giro sería, ok, no te mató, ¿cómo te hizo más fuerte? O sea, tenemos que hacernos conscientes de, ok, pasé por esto, tuve miedo, queriendo o no queriendo lo enfrenté y ya estoy después de eso, ¿qué aprendí? O sea, esa reflexión yo creo que, digo, no para hacerla con cada vez que tenga miedo por algo, ¿no? Pero con cada vez que yo enfrento un miedo, queriendo o sin querer enfrento un miedo, pues saber qué pasó, qué aprendí, cómo soy distinto después de y esas cosas, ¿no? O sea, hacer esa conciencia me parece que es lo que más valor le da a enfrentar el miedo. Aparte del resultado que puedas o no obtener. Así es. Qué bonito. ¿Alguna conclusión más que quieran agregar ya para cerrar y despedirnos? Ya, bueno, yo creo que me quedo con esta parte de reconocer el miedo, de nombrarlo, y de abrazar el miedo también, porque sin el miedo no podemos ser valientes, no podemos ser arrojados. Y también reconocer que todo cuando nos lo proponemos podemos vencerlo. Yo pienso que lo único o lo que me daría a mí miedo es darme yo por vencido, derrotarme a mí mismo. Yo creo que es lo único que me daría miedo, ya no querer seguir. ¿Y cómo vences eso? Por eso, ¿cómo te sobrepasas a ti mismo? Entonces, ese sería, no lo preguntaste, pero sería mi mayor miedo en este momento, como que derrotarme a mí mismo y no querer seguir adelante. Porque yo entiendo que si yo me propongo algo lo puedo vencer. Espero, ¿verdad? Claro que sí. Espero. ¿Tú, Saúl? Estoy pensando desde hace rato en una idea y creo que no me va a salir. Entonces, mejor Tienes todavía miedo Roberto. de decirla. No, es que pues, uno se pone medio poético a veces y más con este tipo de redacciones. De ayudas. Sí. No, yo pensaba, a ver si me sale. Algo así como que el miedo es un poco este fuego que quema el orgullo. Lo leí en algún lado, no me acuerdo en dónde. El miedo es el fuego que quema el orgullo y el valor es lo que hacemos con las cenizas. Por ahí más o menos intento construir pues como alguna idea. Me parece que es como una idea bonita de entender que, no sé, tipo ave fénix me parece, ¿no? Este proceso constante de reconstrucción, de revivir, de estar constantemente regresando a este plano y yéndote de este plano, y me parece que tiene que ver mucho con el rollo de la resiliencia. Me gustaría haberla armado de mejor manera, pero creo que va por ahí pues la idea, ¿no? De cómo de repente tenemos que quemar el orgullo para ver qué queda después de las cenizas, y con lo que hacemos con esas cenizas creo que de verdad estamos mostrando la valía que como vatos tenemos. Está ¿no? chingón, amigo, porque fíjate que por ahí leí que de un ultramaratón donde es de muchos kilómetros y está muy cabrón, que le dicen, cuando vayan a despedir a los ultramaratonistas, despídanse de ellos, porque ellos ya no regresan. Ay, sí, pues, O sea, ellos Se quedan allá. Llegan transformados. Llegan transformados Sí, en otra persona completamente. O sea, sí está muy cabrón y está muy chingón lo que tú dices, porque finalmente transmutas cuando te vences a ti mismo, cuando vences a tu miedo, güey. Creo que a esto me refería hace rato con trascender. Sí. Trascenderte a ti mismo. Trascenderte a ti mismo. Eso es distinto. Y fíjate que esta parte de trascenderte a ti mismo, creo que el resultado final es ser quien realmente eres ante los demás. Ole. O sea, no tener ese miedo primero al juicio externo, pero también al juicio que nosotros mismos nos tenemos. Que es el más severo en muchas Sí, ocasiones. entonces esa parte, para mí, mi conclusión es esa, el miedo nos va a apoyar y nos va a ayudar siempre para llegar a esta instancia, a esto que estamos mencionando. Entonces, también, si no tenemos
el valor o la circunstancia no está favorable, pues claro que nos va a frenar de algún momento y nos va a hacer irnos por otro caminito. Pero creo que la vida nos quiere tanto que nos va a estar mostrando siempre ese escenario para que llegue el momento en que sí podamos dar el brinco. Te ancles. Fíjate que, a manera de conclusión, estoy entendiendo ahorita, esto es de manera muy personal, probablemente le sirve a alguien allá, ya pretendo no, con lo que entendí ahorita, pretendo no darle la vuelta al miedo. Es decir, cuando tenga miedo, voy a entenderlo como una oportunidad de cambio. O sea, ok, tengo miedo, en vez de decir no tengo miedo, o en vez de dar la vuelta, o en vez de pensar en otra cosa, me voy a poner a pensar por qué tengo miedo, a qué le tengo miedo y cómo podría pasar ese miedo. Ya después decido si quiero o no quiero. Si le entras o no. Pero si lo que hemos estado platicando me ha ayudado a darme cuenta que el miedo es una señal para decir, hey, algo aquí podrías pasarlo, podrías mejorar, podrías ser más tú, como tú lo dices. Entonces me parece que el miedo se vuelve una cosa más interesante así. Claro. Entonces digo, ok, tengo miedo, ok, ¿de qué me serviría pasar este miedo? Y insisto, ya después veo si quiero o no quiero hacerlo. Pero ya con los pelos de la burra en la mano, como dicen, ok, tengo miedo, así se podría pasar. Ya decido si quiero o no quiero pasar el miedo. Yo sí le agregaría que si tienes miedo es por algo. Entonces, Sí, claro. sí sería bueno. Sí, sería bueno indagar. Tienes razón, sería Sin bueno vaselina, dale. indagar y obligarse, pero bueno. Digo, no va uno a andar, me parece a lo mejor hasta Porque eso de exageradamente que cansado. a ver si vale la pena, como que no sé. Si es un miedo ya reconocido. Bueno, pues sí, ya les platicaré cómo A menos me fue. de que sea un miedo a pegarse un balazo. No. Bueno, pues Esperemos que no. yo creo que con esto cerramos, no sin antes darle voz a mi querido Por Juan favor, Luis. suscríbanse, denle like. Coméntenos, por favor. Gracias a mi mamá por sus comentarios del capítulo anterior. Fue la única mamá que comentó. No es por nada, pero... Un saludo. Un saludo a todas las personas que nos han comentado. Sí, muchas gracias por eso. Sigan comentándonos, por favor. Y bueno, llegó el momento de cerrar el capítulo del día de hoy. Gracias de nueva cuenta, se los digo en cada oportunidad que tenemos, por venir, poner sus vulnerabilidades, sus honestidades, pues no, yo creo que es un ejercicio, como hemos dicho en muchas ocasiones, que cuesta trabajo, que no es sencillo, pero que ojalá y cumpla con el objetivo de, pues mínimo, ¿no? Empezar a cambiar un poquito la conversación en este tipo de diálogos. Agradecidos como siempre, público, nos estamos viendo en una semanita más. Esto fue Más Vale Afuera que Adentro. Adiós. Muchas gracias, bye.